El Caribe es la marca más vendida del turismo mundial. Agua turquesa, resorts con nombre en inglés, playas que aparecen en cada campaña de vuelos baratos. Esa imagen existe y es real. Lo que no aparece en ningún catálogo son las otras islas, las que quedaron varadas después de que alguien las exprimió hasta el fondo y se fue sin mirar atrás. Islas que tuvieron piratas, laboratorios de cocaína, trabajadores esclavizados, ejércitos secretos y faroleros que desaparecieron sin dejar explicación. Hoy recorremos 9. Todas abandonadas. Todas con un culpable que tiene nombre. Si no estás suscrito, ahora es el momento, esto no lo vas a encontrar en ninguna agencia de viajes. Número 9. Great Isaac Cay, Bahamas, muerte por abandono institucional tras evento inexplicable. Hay un faro en el norte de las Bahamas que lleva encendido más de 60 años sin que nadie viva adentro. La luz gira, el mecanismo funciona, pero las habitaciones de los faroleros llevan décadas vacías. Las paredes están desconchadas, las puertas ya no cierran bien, y en algún punto de esas paredes hay un calendario que nadie volvió a cambiar después de agosto de 1969. Great Isaac Cay está a unos 32 kilómetros al norte de Bimini, en el extremo noroccidental del archipiélago de las Bahamas. El faro fue construido en 1859 por las autoridades británicas para guiar el tráfico marítimo que circulaba entre las Bahamas y la costa de Florida, una de las rutas más transitadas del Caribe. Por décadas, 2 faroleros vivían ahí en rotación, encargados de mantener la luz y registrar las embarcaciones que pasaban. Era un trabajo aislado, pero era un trabajo definido y con una lógica clara. El 4 de agosto de 1969, durante el paso del huracán Anna, ambos faroleros desaparecieron. Cuando las autoridades llegaron a la isla, encontraron el faro intacto. Las pertenencias de los 2 hombres seguían adentro. Los botes de emergencia estaban en su lugar. No había señales de lucha, no había nota, no había nada que explicara por qué 2 personas que tenían razones para quedarse no estaban. Los cuerpos nunca aparecieron. Lo que sí encontraron, días después de la desaparición, fue algo que la gente de las Bahamas todavía menciona cuando habla de Great Isaac, un bote pequeño a la deriva, cerca de la isla, con un bebé adentro. Vivo. Solo. Sin adultos, sin documentos, sin ninguna indicación de quiénes eran las personas que debían estar con ese niño. El bebé fue llevado a tierra firme. Nadie reclamó al bebé. Nadie explicó el bote. Los faroleros nunca aparecieron. La investigación fue breve. Las autoridades británicas no encontraron explicación y no invirtieron demasiado en buscarla. La decisión que tomaron fue la más económica: automatizar el faro. Mandaron el equipo necesario para que la luz funcionara sola, sin presencia humana, y no volvieron a mandar a nadie de manera permanente. Desde entonces, Great Isaac Cay tiene luz y no tiene gente. Los navegantes y buzos que se acercan hoy describen el interior del faro como un espacio que el tiempo dejó suspendido en esa fecha. Objetos personales sobre superficies cubiertas de polvo, herramientas de trabajo que ya no tienen dueño, ventanas que dan a un mar que sigue siendo el mismo. El gobierno no tuvo voluntad de investigar con profundidad lo que pasó, y la isla quedó a cargo de una luz automática y de los pelícanos que anidan en las rocas. Lo que pasó exactamente, nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que el Estado encontró la forma de resolver el problema sin resolver el misterio. Número 8. Cayo Confites, Cuba, muerte por desmantelamiento político por presión exterior. Hay islas que no se abandonan por desgaste sino por orden. Cayo Confites, frente a la costa norte de Camagüey, dentro del archipiélago Sabana Camagüey, es un banco de arena y manglares donde en 1947 acamparon durante varios meses más de 1.200 hombres con un objetivo concreto: cruzar el Caribe y derrocar a Rafael Leónidas Trujillo. La expedición de Cayo Confites fue organizada por exiliados dominicanos con respaldo logístico y político del gobierno cubano de Ramón Grau San Martín. Llegaron voluntarios de varios países latinoamericanos, hombres que veían en Trujillo el tipo de dictador que el continente tenía que empezar a eliminar. Entre ellos llegó un estudiante de Derecho de La Habana de 22 años que ya entonces tenía opiniones muy claras sobre casi todo: Fidel Castro, que se enroló como soldado raso y pasó meses en ese cayo esperando la orden de zarpar. El campamento tenía estructura real. Había armas, había barcos, había instrucción militar diaria y una cadena de mando que funcionaba. Era, en todos los sentidos prácticos, un ejército a punto de moverse. La expedición podría haber cambiado la historia política del Caribe del siglo XX de maneras que nadie puede calcular con certeza. Esa orden de zarpar nunca llegó. El gobierno de Estados Unidos, que en 1947 ya estaba construyendo las alianzas que sostuvieron la Guerra Fría en el hemisferio occidental, presionó a Grau San Martín para que desmantelara la expedición. Trujillo era un dictador, sí, pero era un dictador que Washington consideraba manejable y útil. Una operación militar independiente organizada desde Cuba no entraba en sus planes. Grau San Martín cedió. En septiembre de 1947, la Marina cubana recibió órdenes de interceptar los barcos de la expedición y detener a los hombres. Según la versión que Castro repitió durante décadas, cuando los barcos de guerra cubanos se acercaron, él tomó su rifle, saltó al agua y nadó varios kilómetros hasta la costa para no ser arrestado. Si el rifle llegó con él o quedó en el fondo del canal de Camagüey depende de quien cuente la historia,
Castro era conocido por contar sus propias historias con generosidad narrativa. Lo que sí es documentable es que Trujillo, el hombre que esa expedición iba a derrocar, gobernó la República Dominicana hasta 1961. Cayo Confites hoy es exactamente lo que era antes de 1947, un banco de arena rodeado de agua. No hay estructura permanente, no hay monumento, no hay señal de que ahí acampó durante meses el ejército más peculiar que organizó el Caribe en el siglo XX. La presión de un gobierno extranjero fue suficiente para convertir ese proyecto en arena. Número 7. Sombrero Island, Anguilla, muerte por agotamiento del recurso y abandono empresarial sin reparación. El nombre suena inocente. Pero Sombrero Island, a 56 kilómetros al noroeste de Anguilla en el extremo más septentrional de las Antillas Menores, es un peñasco volcánico que durante décadas fue exprimido por una empresa británica hasta que no quedó nada que extraer, y luego fue dejado sin más explicación que la del balance contable. El recurso que hizo valiosa a Sombrero fue el fosfato, en esa época también llamado guano, el excremento acumulado de siglos de aves marinas que los europeos descubrieron en el siglo XIX que funcionaba como fertilizante de alto rendimiento. Los precios del fosfato en los mercados europeos y norteamericanos eran suficientemente altos como para que cualquier roca con depósitos aprovechables fuera convertida en operación industrial. En 1856, una empresa de capital británico comenzó a trabajar Sombrero. Trajeron trabajadores desde otras islas del Caribe, en su gran mayoría hombres negros con opciones laborales escasas que aceptaron condiciones que la empresa nunca tuvo que justificar ante nadie. La operación produjo fosfato por décadas. En su punto más activo, la isla tenía barracas, embarcaciones de carga, infraestructura de extracción y una comunidad obrera funcional aunque sin ningún tipo de perspectiva a largo plazo, porque cuando el recurso se agotara, y todos sabían que se iba a agotar, no había ningún plan. En 1868 construyeron también un faro para guiar el tráfico marítimo en esa zona del Canal de Anegada. Cuando el fosfato se agotó, la empresa cerró y se fue. El proceso de salida fue tan poco ceremonioso como la llegada había sido extorsiva, no hubo compensación significativa para los trabajadores, no hubo plan de transición, no hubo ningún reconocimiento formal de las condiciones en que se había extraído esa riqueza durante décadas. El faro fue automatizado en algún punto de la segunda mitad del siglo XX. La isla quedó sin habitantes permanentes. Sombrero es hoy territorio de Anguilla, administrado técnicamente por los británicos, y su función oficial es ser santuario de aves marinas, en particular del petrel de Audubon y otras especies que anidan en las grietas de la roca volcánica. El faro automatizado sigue emitiendo su señal. Las ruinas de los edificios de la operación minera permanecen en pie sobre la roca, erosionadas por décadas de viento del Atlántico y salitre. El fosfato que financió negocios europeos durante medio siglo ya no existe. Los hombres que lo extrajeron tampoco recibieron nada que valga la pena documentar. Número 6. Isla Redonda, Antigua y Barbuda, muerte por agotamiento del recurso acelerado por guerra e invasión animal. Redonda tiene dos historias. Una es la de cómo los británicos destruyeron parcialmente una isla volcánica para extraer fosfato y luego la abandonaron en cuanto dejó de ser rentable. La otra es la de un reino literario que existe solo en los libros y tiene al menos 4 monarcas simultáneos que nunca han pisado su territorio. La isla está a 56 kilómetros al suroeste de Antigua. Mide 1.6 kilómetros cuadrados. Sus costas son acantilados verticales sin playas ni fondeadero fácil. Llegar a Redonda requiere buen tiempo, buena embarcación y voluntad de trepar. A fines del siglo XIX, una empresa británica descubrió que la meseta en la cima de la isla estaba cubierta de fosfato acumulado y comenzó operaciones. Trajeron trabajadores desde Montserrat y otras islas de las Antillas Menores, instalaron un cable aéreo para bajar el material desde la cima hasta las embarcaciones ancladas afuera del arrecife, y pusieron la operación a funcionar con la eficiencia característica de quien extrae algo que no es suyo de un lugar donde no va a vivir. La Primera Guerra Mundial terminó con la operación de una forma que la empresa nunca anticipó directamente. Los costos de transporte marítimo subieron, los barcos que usaban para mover el fosfato se volvieron demasiado caros de operar con el conflicto en el Atlántico, y la empresa evacuó a los trabajadores alrededor de 1914 sin ninguna intención de volver. La cima de Redonda quedó parcialmente destruida por los años de extracción, y las cabras que los trabajadores habían traído para alimentarse quedaron sueltas en la isla. Las cabras se reprodujeron sin control durante décadas. Sin depredadores naturales y sin presencia humana que las gestionara, destruyeron metódicamente la vegetación nativa de la isla, lo que aceleró la erosión del suelo ya debilitado por la minería. Llegaron también ratas, como llegan a casi todas las islas del Caribe que tienen contacto con barcos. El resultado, a mediados del siglo XX, era una isla con un ecosistema profundamente alterado por animales invasores que ninguna empresa iba a pagar por retirar. En años recientes, el gobierno de Antigua y Barbuda lanzó un programa de erradicación de cabras y ratas para restaurar la vegetación nativa. El programa ha tenido resultados parciales y la isla está en lo que técnicamente se llama proceso de recuperación, que en la práctica significa que tardará décadas en volver a algo parecido a lo que era antes de que llegara la empresa británica. Y luego está la otra historia. En 1865, un comerciante irlandés llamado Matthew Ciel desembarcó en Redonda y,
Según la tradición que él mismo estableció, se proclamó rey de la isla ante la ausencia de cualquier otra autoridad que le discutiera el título. Su hijo, el escritor de ciencia ficción M. Ciel, creció convencido de que era el legítimo heredero del trono de Redonda e instituyó una tradición de nombrar duques y duquesas del reino entre escritores que admiraba, entre ellos Dylan Thomas. La tradición continuó después de su muerte, pasando de un autoproclamado heredero al siguiente, y hoy existen al menos 4 personas que afirman ser el monarca legítimo de Redonda, cada uno con su propia lista de nobles literarios designados. Ninguno vive en la isla. Nadie puede vivir en la isla. El reino más peculiar del Caribe tiene más pretendientes que habitantes. Número 5. Isla Beata, República Dominicana. Muerte por emigración silenciosa sin evento dramático. Isla Beata no murió de un golpe. Se fue vaciando despacio, de la forma en que se vacía un lugar cuando el Estado decide, sin decirlo explícitamente, que ese lugar ya no está en sus planes. La isla está en el extremo suroeste de la República Dominicana, a unos 12 kilómetros de la costa de Pedernales, en el punto más al sur de toda la isla de La Española. Tuvo durante décadas una comunidad pequeña de pescadores con sus familias, más el personal que el gobierno dominicano mantenía en el faro del extremo oriental de la isla. No era grande, nunca fue grande, pero era un lugar habitado con su propia lógica interna. Los hombres salían a pescar las aguas extraordinariamente ricas que rodean la isla, las familias mantenían huertos y animales, los niños crecían en un lugar donde el mundo exterior llegaba en bote y con retraso. Había algo parecido a una comunidad. El gobierno dominicano fue retirando servicios sin hacer ningún anuncio dramático, porque los anuncios dramáticos implican responsabilidad y la responsabilidad implica tener que responder por algo. Primero se fue el médico. Después los abastecimientos empezaron a llegar con menos frecuencia y con menos regularidad. Los que tenían hijos en edad escolar empezaron a hacer los cálculos que hace cualquier padre cuando el Estado le retira el suelo bajo los pies: escuela, hospital, trabajo estable, futuro. Las cuentas no cerraban a favor de quedarse. Los primeros que se fueron convencieron a los que seguían. Y así, hoy en Isla Beata quedan menos de 20 personas. Los que permanecen son en su mayoría adultos mayores, personas que llevan toda la vida en esa isla, que no tienen ningún lugar a donde ir o ningún deseo de irse a ningún otro lado, que conocen ese mar mejor que cualquier funcionario que haya pasado por Pedernales. Las casas de los que se marcharon están siendo recuperadas por la vegetación tropical, que en el Caribe trabaja rápido y sin misericordia. Las raíces entran por las ventanas, las paredes ceden a la humedad permanente, los techos se doblan hacia adentro. El faro sigue técnicamente operativo. Las aguas alrededor de la isla siguen siendo extraordinariamente ricas en peces. Y el Estado dominicano sigue sin encontrar razones para invertir en un lugar donde ya casi no queda nadie a quien servir. Número 4. Isla Tortuga, Haití. Muerte por degradación histórica sistemática y abandono institucional de siglos. Hay 8 kilómetros de agua entre Isla Tortuga y la costa noroeste de Haití. 8 kilómetros que en el siglo XVII representaban algo que pocas geografías del planeta podían ofrecer: la frontera entre el Caribe ordenado por los imperios y el Caribe que no obedecía a nadie. La Tortue, como la llaman en Haití, fue durante la primera mitad del siglo XVII la base de operaciones real de los bucaneros del Caribe. No era un mito romanticado para novelas de aventuras, sino una infraestructura funcional, un puerto protegido por la geografía, una comunidad con su propia economía basada en la venta de carne ahumada y el pillaje de barcos españoles, y una jerarquía informal que podía sumar cientos de hombres armados en poco tiempo. La Compañía Francesa de las Indias Occidentales la formalizó en los años 1640, construyó el Fort de la Roche en la costa sur de la isla y la usó como punto de partida para consolidar la presencia francesa en la Española. Desde Tortuga salieron las expediciones que eventualmente convirtieron el oeste de la Española en Saint-Domingue, la colonia que se volvería la más rica del Caribe y que en 1804 se convertiría en Haití, la primera república negra del mundo. Cuando los franceses consolidaron su control sobre el continente, Tortuga perdió su función estratégica. El poder se desplazó a Port-au-Prince. La isla quedó en los márgenes del proyecto colonial, habitada, sí, pero ignorada como ignoraban los imperios los territorios que ya habían exprimido lo que necesitaban de ellos. Lo que pasó durante los siglos siguientes sigue el patrón que se repite en toda la historia de Haití: sin inversión sostenida del Estado, sin infraestructura construida para durar, sin acceso real a servicios básicos, los territorios sobreviven por su cuenta o se degradan. Tortuga sobrevivió y se degradó al mismo tiempo. Hoy viven en la isla alrededor de 25.000 personas. El hospital más cercano con capacidad real está en tierra firme. La electricidad es intermitente. El agua potable llega con dificultad desde el continente. Hay niños que crecen en Tortuga sin haber visto nunca un médico especialista. El puerto desde donde zarparon piratas que pusieron en jaque a las flotas española, inglesa y francesa durante décadas es hoy el punto de salida de botes sobrecargados con migrantes que intentan llegar a las Bahamas o a cualquier costa que los reciba. El Fort de la Roche existe todavía. Los muros que la Compañía Francesa de las Indias Occidentales construyó en el siglo XVII siguen en pie, erosionados pero estructuralmente presentes. Las mismas piedras que sostuvieron la base logística del pirata más poderoso del Caribe están hoy rodeadas de pobreza estructural. La ironía no necesita subrayado. Número 3. Isla de Secheo, Puerto Rico. Muerte por contaminación militar,
responsable, Marina de los Estados Unidos. Desecheo está a 21 kilómetros al oeste de Rincón, en el Canal de la Mona. Es una isla de unas 120 hectáreas con algunas de las mejores reservas de coral del Atlántico Occidental alrededor de sus costas. Se puede ver desde la costa de Puerto Rico en un día claro. No se puede visitar. La razón por la que nadie puede entrar a Desecheo está debajo de la superficie del suelo, proyectiles, bombas y dispositivos explosivos sin detonar que la Marina de los Estados Unidos dejó enterrados en la isla cuando terminó de usarla como campo de práctica de bombardeo y artillería. La Marina comenzó a usar Desecheo como objetivo durante la Segunda Guerra Mundial. Siguió usándola durante las décadas siguientes, en el contexto de la Guerra Fría, cuando el Caribe era terreno de maniobras para las Fuerzas Armadas estadounidenses de formas que los territorios afectados no siempre pudieron rechazar. Antes de eso, la isla había tenido otro tipo de historia. A fines del siglo XIX y principios del XX hubo intentos de establecer operaciones agrícolas en Desecheo, principalmente ganadería con cabras y algunos cultivos. Los colonos llegaron, intentaron hacer funcionar algo, y eventualmente lo dejaron. Cuando la Marina llegó, la isla ya estaba deshabitada, lo que la hacía perfecta para su propósito, un blanco sin nadie que objetar. Cuando la Marina terminó con Desecheo, se fue. La salida fue tan poco ceremonioso como la de cualquier empresa extractiva que ya sacó lo que necesitaba. No hubo limpieza exhaustiva del terreno, no hubo descontaminación seria de los suelos afectados por décadas de detonaciones y combustibles, no hubo comunicado público detallando el estado en que dejaban la isla. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos tomó control de Desecheo como refugio natural, pero el acceso al público general está prohibido precisamente porque el suelo sigue siendo peligroso. Expediciones científicas autorizadas pueden entrar con protocolos estrictos. Los demás, no. Lo que hace a Desecheo particularmente difícil de explicar con lógica simple es lo siguiente: las aguas que rodean la isla son excepcionales. Los arrecifes de coral alrededor de Desecheo están entre los mejor conservados de todo el Caribe, probablemente porque décadas de prohibición de acceso también prohibieron la sobrepesca, el turismo de buceo masivo y todas las formas de degradación que acompañan la presencia humana no regulada. La Marina de los Estados Unidos contaminó la isla y sin querer conservó el mar. El gobierno federal nunca ha destinado los fondos necesarios para una limpieza completa del terreno. La isla sigue cerrada indefinidamente. Los corales crecen en silencio alrededor de una bomba que nadie ha retirado. Número 2. Navassa, entre Haití y Jamaica. Muerte por trabajo forzado y violencia colonial. Responsables: Baltimore Guano Company y Gobierno de Estados Unidos. Navassa es una isla de 5 kilómetros cuadrados en medio del Canal de Jamaica, a 48 kilómetros al oeste del extremo más occidental de Haití. Haití la considera territorio propio desde 1804, cuando declaró su independencia y heredó las fronteras que había establecido Francia. Estados Unidos la reclama desde 1857, cuando el Congreso aprobó la Ley de Islas de Guano, una legislación diseñada específicamente para permitir que ciudadanos estadounidenses tomaran posesión de cualquier isla, roca o banco de arena no reclamado formalmente que tuviera depósitos de fosfato o guano. La ley era explícita en su propósito: convertir el excremento de aves acumulado durante siglos en fertilizante industrial y el fertilizante en dinero, usando trabajo importado bajo las condiciones que el operador considerara apropiadas, sin supervisión externa significativa. En la práctica, esas condiciones en Navassa fueron de las más brutales que se documentaron en el Caribe del siglo XIX. La empresa que operó la isla, la Baltimore Guano Company, reclutó, usando ese término con toda la generosidad posible, a hombres negros, en su gran mayoría provenientes de Baltimore y otros puertos del sur de los Estados Unidos. Las condiciones estaban documentadas incluso en la época: calor extremo sobre roca sin sombra, jornadas de trabajo que no tenían límite regulado, agua y alimentos insuficientes, castigos físicos que los supervisores aplicaban con discrecionalidad propia. Los contratos que los hombres firmaban antes de zarpar no podían ser ejecutados legalmente desde Navassa, que estaba técnicamente fuera de cualquier jurisdicción clara, lo que dejaba a los trabajadores sin ningún recurso real. El 14 de septiembre de 1889 los trabajadores se rebelaron. Mataron a 5 supervisores. La respuesta del Estado fue llevar a 18 hombres a juicio en cortes de los Estados Unidos, no en Haití, que habría podido reclamar jurisdicción sobre un territorio que consideraba suyo, y condenar a 3 de ellos a muerte. Las sentencias capitales fueron finalmente conmutadas después de que varios abogados argumentaron públicamente que los abusos sistemáticos de la empresa habían sido la causa directa y daquiementebel del levantamiento. La empresa continuó operando Navassa hasta principios del siglo XX, cuando el fosfato se agotó. Después del guano, la isla tuvo un faro. El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos lo operó con personal hasta 1996, cuando fue automatizado. Desde entonces, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre administra Navassa como refugio natural, cerrado al público general, accesible solo para investigadores con permisos especiales. Haití nunca ha reconocido la soberanía estadounidense sobre la isla. Washington nunca ha reconocido el reclamo haitiano. La disputa sigue abierta. Los hombres que construyeron el único valor económico que Navassa tuvo en su historia nunca recibieron compensación. Sus nombres no aparecen en ningún memorial. Número 1. Norman S. Kay, Bahamas, de muerte por
Toma criminal organizada, responsables, Carlos Leder Rivas y el cartel de Medellín. En el fondo de la laguna de No Man's Sky, en el archipiélago de las Exumas, hay una avioneta Cessna. Lleva ahí desde principios de los años 1980. Con el agua clara se puede distinguir desde el aire. Los operadores de buceo de Nassau la incluyen en sus itinerarios. Es el único monumento honesto que quedó después de que Carlos Leder Rivas convirtió esa isla en el nodo de distribución de cocaína más importante del hemisferio occidental. No Man's Sky está a unos 80 kilómetros al sureste de Nassau. A lo largo de los años 1970, era exactamente lo que el Caribe promete y pocas veces cumple: una isla con un aeródromo pequeño, una marina funcional, casas de descanso para familias adineradas de Miami y Nassau, y el tipo de silencio que tiene precio en el mercado inmobiliario. Había residentes permanentes, algunos propietarios de segunda vivienda, una pequeña operación de buceo. Era el tipo de lugar que aparecía en las páginas de revistas de yates con adjetivos como escondido y exclusivo. En 1978, Carlos Leder empezó a comprar propiedades en la isla. Leder era colombo-alemán, socio del cartel de Medellín, y tenía una comprensión de la logística del narcotráfico que sus socios colombianos, incluido Pablo Escobar, no siempre tenían. El problema del negocio de la cocaína a finales de los años 1970 no era la producción, que Colombia tenía más que de sobra, sino el transporte. La cadena entre los laboratorios en la selva colombiana y los distribuidores en Miami y Nueva York tenía un punto débil: el cruce del Caribe. Leder entendió que ese punto débil podía eliminarse con una isla propia, con pista de aterrizaje, en territorio técnicamente soberano, a distancia de vuelo de Florida. No Man's Sky resolvía ese problema casi perfectamente. Una pista de aterrizaje existente. Territorio bahamense. Menos de 300 kilómetros de la costa de Florida. Suficientemente pequeña como para controlarla, suficientemente grande como para operar con volumen industrial. El proceso de toma fue sistemático y sin ninguna ambigüedad sobre lo que estaba pasando. Leder y sus asociados comenzaron comprando lo que podían comprar. Lo que no podían comprar lo tomaron por presión. Los residentes que no querían vender o irse empezaron a encontrar que sus perros aparecían muertos. Sus botes se hundían en el puerto sin explicación aparente. Algunos recibieron visitas directas con mensajes directos. Para 1980, No Man's Sky era funcionalmente territorio del cartel. Los residentes que quedaban eran empleados o cómplices. Los que se habían ido entendieron que no había instancia a la que apelar. La policía bahamense no era una opción porque parte del gobierno de las Bahamas estaba en la nómina de Leder. Durante los años siguientes, No Man's Sky procesó un volumen de cocaína que ninguna operación logística de esa época había logrado sostener. Las estimaciones de agencias federales estadounidenses del periodo señalan que entre el 75 y el 80% de la cocaína que entraba a los Estados Unidos a principios de los años 1980 pasó en algún momento por esa isla. Los aviones salían de Colombia, aterrizaban en No Man's Sky para repostar y continuaban hacia Florida. El tráfico era tan alto y tan continuo que hubo accidentes inevitables, aviones que fallaron al despegar con la carga, que se precipitaron en la laguna, que quedaron en el fondo del agua con sus tripulantes y su mercancía. La Cessna que los buzos visitan hoy es uno de esos accidentes. La DEA sabía desde relativamente temprano lo que pasaba en No Man's Sky. El problema era que la isla era territorio bahamense y las agencias estadounidenses tenían capacidad muy limitada de operar ahí sin cooperación del gobierno local. Esa cooperación no llegó hasta que la presión diplomática de Washington sobre Nassau se volvió imposible de ignorar políticamente, y para entonces el cartel ya había movido toneladas. Leder fue arrestado en Colombia en febrero de 1987, entregado por informantes locales, según versiones nunca confirmadas oficialmente, y extraditado a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua más 135 años adicionales. Cooperó eventualmente con los fiscales que construían el caso contra Manuel Noriega, y su sentencia fue reducida. Fue deportado a Alemania en 2020, cumplidos sus compromisos con la justicia estadounidense. No Man's Sky nunca recuperó lo que era antes de 1978. El estigma de la asociación con el cartel, los años de abandono durante los que nadie invirtió en mantenimiento, la contaminación de combustibles y residuos de la operación, los aviones en el fondo del agua, todo eso dejó la isla en un estado del que los sucesivos intentos de desarrollo turístico no han podido sacarla del todo. Ha habido compradores nuevos, proyectos que arrancan y se detienen, anuncios de resort que no se materializan. La isla tiene hoy una pequeña operación de alquiler de villas, algunos residentes, una infraestructura mínima. Pero la Cessna sigue en el fondo de la laguna. Los operadores turísticos de Nassau la anuncian como destino de buceo. El avión del cartel de Medellín que se estrellaba huyendo de No Man's Sky con cocaína se convirtió en una atracción de snorkel. El Caribe tiene esa capacidad particular de reciclar su propia historia en producto turístico, y No Man's Sky la ejerce con precisión involuntaria. 9 islas. 9 formas distintas de llegar al mismo destino. El Caribe olvidado no está en los folletos de las aerolíneas. Está debajo del agua, en los techos vencidos, en los acantilados sin playa, en los registros de juicio de 1889 y en los informes de la DEA de 1981 y en el calendario que nadie cambió en agosto de 1969. Siempre hay un nombre detrás del abandono.
Una empresa que se fue. Un gobierno que cedió. Una marina que no limpió lo que ensució. Un cartel que compró lo que no estaba en venta. Si este video te pareció que valía el tiempo, la suscripción existe para que el siguiente llegue sin que tengas que buscarlo. Nos vemos en el próximo territorio.